Ya. Estábamos viendo las normas ya propias de la auditoría operacional o la auditoría operativa, aplicados al ámbito de las entidades públicas. Uno de los aspectos importantes es el relevamiento de información, ¿no? Bueno, creo que ya habíamos visto esta parte. Bueno, en forma previa a la planificación, es bueno mencionar nuevamente, el auditor gubernamental, cuando corresponda, realizará el relevamiento de información, actividad en la que debe tomar conocimiento y comprensión de la entidad sujeta de auditoría. Mandato legal de creación de la entidad, identificando sus competencias, atribuciones y facultades vinculadas a los productos que genera y el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. Bueno, la mayoría, les mencionaba, la mayoría de las entidades públicas han sido creadas en unos casos mediante leyes o anteriormente se tenía otros documentos, resoluciones supremas, decretos leyes, en algunos casos, y en otros serán mediante decretos supremos que regulan su funcionamiento además, ¿no? En esos documentos se menciona qué tipo de entidad van a, o en qué tipo de entidad se van a conformar. Podrían ser descentralizadas o desconcentradas en algunos casos. Y en el caso de los ministerios, generalmente hay una última norma, ¿no? La ley de ordenamiento del poder ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Donde a lo mejor hayan escuchado, ¿no? A partir o antes del 2000 se tenían, ¿no? Una cantidad de ministerios y en algunos casos tenían otra denominación. Entonces, generalmente cuando pasa de un gobierno a otro, ¿no? Suprimen algunos ministerios, algunos viceministerios y crean otros. Y últimamente, ¿no? Bajo el régimen que ya tenemos hace bastante tiempo, se han creado bastantes ministerios, ¿no? Supuestamente para que desarrollen muchas actividades, pero ese es el ámbito político, ¿no? Entonces, en ese caso, la ley de ordenamiento del Poder Ejecutivo es quien tendría o cumpliría el mandato legal para la creación de los ministerios, por ejemplo. En el caso de las alcaldías, una gran mayoría también. No olvidemos que tenemos algo más de 340 alcaldías en todo el país. En algunos casos, las de reciente creación han sido creadas mediante ley, pero para otras que tienen, como el caso de nuestro, ¿no? De La Paz, ¿cuántos años hemos cumplido? Creo que más de 400 ya, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros como municipio de La Paz no tendremos, ¿no? Un mandato legal de creación. Pero en el caso, bueno, del Alto, por ejemplo, ¿no? Sí, sí se tiene, ¿no? Una ley de creación como municipio de El Alto. Entonces tenemos alguna de esas situaciones. Entonces, nosotros cuando vamos a realizar el trabajo de auditoría tenemos que recopilar toda esa información para que luego podamos, ¿no? Más adelante vamos a poder elaborar nuestra planificación de auditoría. Identificaremos, como dice acá, sus competencias, atribuciones y facultades. Hay algunas entidades que se dedican a realizar ciertas actividades solamente, ¿no? Algunas actividades particulares. A ver, un ejemplo. O el caso de la ASFI, ¿no? La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Eh, Entre sus atribuciones y facultades está la supervisión, ¿no? De las operaciones, actividades que realizan las entidades
intermediación financiera, ¿no? Y para ello ha implementado, por ejemplo, una forma de realizar el control, eh, emiten, ¿no?, normas desde la contabilidad, pasando luego por los trabajos de auditoría que se deben realizar o las formas de auditoría que se deberían realizar en las entidades públicas, ¿no? Regula de esa manera. Pero también en el ámbito financiero, el Banco Central determina o realiza algunas operaciones o algunas formas de controlar a las entidades financieras. Por ejemplo, que deben cumplir con el encaje legal, ¿no?, de manera diaria para que puedan respaldar de esa manera sus operaciones, ¿no? Es una forma de control, ¿no? Se tienen ciertos parámetros, por ejemplo, para lo que es poder cumplir con el encaje legal, ¿no? Se tienen montos mínimos, ¿no?, que si no cumplen los bancos, por ejemplo, con esos montos mínimos de encaje legal, ¿no?, van a ser sujetos a multas, a sanciones, por parte del Banco Central de Bolivia y por parte de la ASFI, por ejemplo, ¿no? Tenemos ese tipo de atribuciones, ¿no? En el del Banco Central también, entre sus atribuciones está el de regular algunas actividades de los bancos, propiamente dichos. Y luego tendremos que elaborar los planes y sus modificaciones. Acá mencionábamos, ¿no? Tenemos el programa, bueno, perdón, el plan estratégico institucional, ¿no?, que abarca un periodo de 5 años. En este momento, todas las entidades también deberían estar elaborando sus PIs o actualizando en algunos casos, ¿no? Se tiene un PI que, vuelvo a reiterar, ¿no?, tienen un periodo de plazo o abarcan un plazo de 5 años, ¿no? El anterior fue del 2016 al 2020. Ahora estamos en el periodo de 2021 hasta 2025. Y luego de manera anual deben elaborar sus POAs, ¿no? Entonces nosotros también como auditores vamos a revisar a detalle estos documentos, tanto el PI y luego el POA y luego los presupuestos, ¿no? Los presupuestos que ya tienen o están divididos en algunos casos por programas y proyectos. Luego, como inciso C, las operaciones sustantivas definidas por la entidad para la generación de sus productos. ¿Qué actividades pueden desarrollar, ¿no? A lo mejor haya algunas actividades que no están permitidas en alguna entidad, ¿no?, que realicen. Podría ocurrir esa situación. Ahora, si surgiera, ¿no?, la necesidad en una entidad de realizar nuevas actividades o ampliar sus actividades, tendrá que seguirse un procedimiento, ¿no? Para en las entidades descentralizadas y las entidades desconcentradas generalmente dependen de un ministerio. Entonces, en esos casos, por ejemplo, que tendrán que obtener la autorización de los ministerios, ¿no?, de las que dependen. Por ejemplo, ¿no?, podríamos encontrarnos con ese tipo de situaciones. En el caso de las gobernaciones y las alcaldías, ya tenemos una normativa ya establecida. Es la Ley 031 de Autonomía y Descentralización. En esa ley se menciona, ¿no?, qué actividades son propias del órgano central, por ejemplo, de los ministerios y sus otras entidades. ¿Qué actividades son propias de las gobernaciones?, ¿no? En esa ley 031 ya se mencionan ese tipo de aspectos. O tal vez sea importante, ¿no? Veamos esa ley, por favor. Un minutito, ¿me dan? O tal vez alguien se haya integrado, se haya unido recientemente. Me indican sus nombres, por favor, para la asistencia. Licenciado, buen día. Acabo de integrarme. Muy bien. ¿Tu nombre, por favor?
Uber Madueño. Uber, ok. ¿Alguien más? Licenciado, buenos días. Yo también acabo de integrarme. Ok, ¿tu nombre? Giovanna Tatac Falcón. Giovanna. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver un momentito. Otro momentito. Ahora sí. Ya. Nadie más se unió recientemente, ¿verdad? Ya, ahora sí. Veamos entonces esta ley, la 031, que es importante que conozcamos, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó? No, así. Bien, entonces les decía que tenemos una ley marco de autonomías y descentralización. Fue promulgada el 19 de julio de 2010. Entonces, como les decía, marco constitucional, objeto y alcance. Bueno, esa parte no es importante. Base del régimen de autonomías. Bueno, en ese año ya todas las entidades públicas adquirieron el carácter de autónomos. Mm, Como vemos es un documento bastante extenso, ¿no? Acá está. La autonomía departamental está conformado por un gobierno autónomo departamental o denominado gobernaciones, ¿no? Como sabemos, está conformado por una asamblea departamental y un órgano ejecutivo, presidido por la gobernadora o gobernador. Organización institucional, no. La autonomía municipal. El gobierno autónomo municipal o las alcaldías también están conformadas por un consejo y un órgano ejecutivo, que también está, cuyo máximo representante podría ser una alcaldesa o un alcalde, el consejo municipal. El consejo municipal, en el caso de las alcaldías, también la cantidad de miembros, por ejemplo, se determina también por la cantidad de población. Por ejemplo, en aquellas alcaldías que tienen poblaciones menores a 50,000 habitantes, solamente no tienen, no conforman su consejo 5 personas, ¿no? Y en nuestro caso, que tenemos más de 500,000 habitantes, los integrantes del consejo municipal son 11, ¿no? Tenemos ese tipo de, bueno, algunas características. También actualmente ya tenemos a las autonomías indígenas originarias campesinas, que vendrían a ser algo así como alcaldías, ¿no? Pero tienen en el nombramiento de sus autoridades tienen otro procedimiento, ¿no? Se dicen que deberían ser elegidos en base a sus costumbres, ¿no? A ver, integración. Perdón, un momentito, quiero ir a la parte de las atribuciones, que es muy importante también conocer.
Acá está, mil disculpas. Es bueno que conozcamos, por favor, estas competencias, ¿no? Para que tengamos una mejor comprensión. Alcance de las competencias, ¿no? De la auditoría gubernamental, ¿no? Me refiero. Alcance el presente capítulo. Por ejemplo, en el área de salud, ¿no? Todo lo relacionado con los servicios de salud. Salud pública, ¿no? O salud que brindan las entidades públicas y cómo las entidades están relacionadas, ¿no? Otro ámbito es obviamente la salud privada, ¿no? O de las clínicas privadas o los doctores, doctoras que brindan sus servicios, ¿no? En algunos casos, reitero, en clínicas privadas o consultorios, ¿no? Ese es otro ámbito. Bueno, a ver, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado, ¿no? Acá se menciona. En cuanto al ámbito de salud, tendrá las siguientes competencias. Elaborar, bueno, no vamos a ver todo, ¿no? Los principales. Elaborar la política nacional de salud y las normas nacionales que regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos, prácticas y relacionadas con la salud. Luego tendremos, de acuerdo a la competencia, nivel central del Estado, nuevamente se menciona, pero acá ya tenemos una primera diferenciación. Los gobiernos indígena, originario, campesinos, resguardar y registrar la propiedad y los derechos intelectuales colectivos de la comunidad sobre los conocimientos. Esta es una parte importante, ¿no? En cuanto a los gobiernos indígenas, originarios, campesinos, sobre los conocimientos y productos, por ejemplo, de la medicina tradicional, ¿no? A ver, ¿qué conocemos como medicina tradicional? Hemos escuchado, ¿no? Seguramente hace mucho tiempo, hace muchos años este término, medicina tradicional. ¿Cómo se ejercerá en nuestro país? O acá en nuestro departamento, donde vivimos. Dice, ¿no son los que son a base de plantas? Ya, sí, sí, se dice, ¿no? Que tienen, generalmente, ¿no? Está relacionado la medicina tradicional con el uso de algunas plantas Plantas. medicinales, ¿no? Se llama. ¿Alguien más quería compartir? En todo sería todo lo referente a productos naturales en sí, no procesados. Ah, ya. Mm, Sí, porque, no, a ver, diga, o no siempre. no necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden obtener jarabes, podríamos decir, que sufre un cierto proceso, ¿no? De transformación, no a nivel industrial, obviamente, ¿no? Ni la incorporación de productos químicos, por ejemplo, ¿no? Pero se dice que aún siendo jarabes y han sido transformados, tienen un origen natural, ¿no? Se considera ese aspecto que es importante también, ¿no? Pero sí, lo esencial, podemos decir, de la medicina tradicional es que tengan o todos los productos o los medicamentos en este caso, o algún otro tipo de insumos o productos que beneficien a la salud, a nuestra salud, deben tener origen natural, ¿no? Ese es el precepto que se tiene. Ya, ¿quiénes participaron, por favor? Tomás Chicas, Solís, Baptista dicen. Capriles, uy, no les escuché. Baptista Capriles dice, Ya, Enrique. ya. Ah, ya, Enrique. ¿Y Tomás quién Solís, más? dicen. Tomás Solís. José Manuel. Ok. Ya. Es la medicina tradicional. Y bueno, actualmente
También, bueno, en este periodo de gobierno se ha reconocido ya el trabajo que realizan los que conocíamos, ¿no? Como, por ejemplo, Callaguayas, ¿no? Se ha reconocido incluso esa cultura y actualmente a lo mejor escucharon el término de SAFSI. ¿Alguien escuchó esa denominación? Se ha puesto muy de moda. No, no dicen. Ya. Actualmente ya tenemos los médicos SAFSI, inclusive, que han pasado por alguna etapa, vamos a decir, de profesionalización. Entonces los llamados en nuestro medio, ¿no? Callaguayas, ya tienen o se les ha reconocido como médicos tradicionales, ¿no? Ha sido, podríamos decir, ¿no? En cierta medida es una innovación. Eh, Ellos inclusive ya pueden trabajar, por ejemplo, en los centros de salud que administra el gobierno, ¿no? Y pueden también ya realizar tratamientos de salud y extender recetas. Bueno, una innovación, podríamos decir, en ese aspecto. Y acá está, desarrollar institutos para la investigación y difusión del conocimiento y práctica de la medicina tradicional. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, tenemos médicos SAFSI, bueno, doctores SAFSI o doctoras SAFSI en otros casos. Eh, y esto, bueno, también es algo que bueno, no solamente a nuestro país, ¿no? En otros países también tenemos ese tipo de medicina tradicional. Eh, Tenemos acá en la parte del altiplano, pero también tenemos en la región de los valles y en la región del oriente, ¿no? También personas que se dedican a ese tipo de actividades. Y en algún caso, ¿no? A manera de innovar o fomentar esta actividad, se les ha dado ese reconocimiento de que se formen y obtengan títulos, no precisamente profesionales, ¿no? Pero pueden ejercer sus actividades. Proporcionar información, bueno, eso ya es. A ver, veíamos, por ejemplo, ¿no? En el ámbito, en este caso, del nivel central del Estado, el Ministerio de Salud en este caso, ¿no? Tiene todas estas competencias. Y luego vemos a nivel de gobernación qué tipo de competencias tienen las gobernaciones en el ámbito de la salud. Algo que se puede destacar, ¿no? Es proporcionar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del tercer nivel. En, en nuestro medio vemos el complejo hospitalario que se conoce como el de Miraflores, ¿no? Entonces, todo el hospital de clínicas, también tenemos el hospital de la mujer, más atrás está el hospital del tórax, todas las dependencias, entonces que tenemos, por ejemplo, en Miraflores, están a cargo o el mantenimiento, la administración, está a cargo de las gobernaciones o del gobierno departamental de La Paz en este caso. Tienen una serie de competencias, ¿no? Y luego vamos a ver las competencias que tienen los municipios o las alcaldías. Al igual, tienen formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal de Salud y su incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal. Acá. En el inciso C, ¿no? Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención organizados en la red municipal de salud, familiar, comunitaria e intercultural, ¿no? Entonces, las alcaldías, anteriormente ya les había mencionado, ¿no? Tienen la responsabilidad de administrar los centros de salud que tenemos en nuestros barrios, ¿no?
y últimamente en La Paz, ¿no? En el Alto, desconozco, no tengo pleno conocimiento, pero acá en La Paz, ¿no? Se han construido hospitales de segundo nivel. En Tembladerani tenemos uno, allá por La Portada tenemos otro, en la zona sur y en Villa Fátima, ¿no? Entonces las alcaldías están encargadas de administrar los establecimientos que se llaman de primer y segundo nivel, por ejemplo, ¿no? En el área de salud. Luego, en cuanto al hábitat y vivienda, también se tiene establecido, ¿no? Qué competencias tiene el nivel central del Estado, es decir, a través de sus ministerios. Algo que se tuvo últimamente son ¿cómo denominaron? Las viviendas sociales, ¿no? Si han escuchado. Bueno, eso sí, en el Alto tenemos lo que le denominaron ¿cómo se llama? Los edificios, creo que se denominan Huipala, ¿no? Algo así, ¿no? Ese ha sido un programa, ¿no? Es un programa del nivel central del Estado, el construir viviendas sociales. A ver, y las gobernaciones, bueno, formular y ejecutar políticas. En este caso, las gobernaciones no intervienen de manera directa en ese proyecto, por ejemplo, ¿no? De la construcción de viviendas sociales. En muchos casos, porque las gobernaciones se ven limitadas por sus presupuestos, ¿no? Por los presupuestos que les asignan, ¿no? Como entenderán, tienen que atender todos los requerimientos a nivel departamental, ¿no? Entonces, también, como vemos, se tienen que dedicar al área de la salud, al área de la educación, al área de la vivienda en este caso, y muchas veces en el caso de las gobernaciones se tienen esas limitaciones. Principalmente en las gobernaciones que no perciben las regalías o las regalías relacionadas o directamente con la explotación de petróleo, ¿no? No ocurre lo mismo con las gobernaciones de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen mayores recursos por esos conceptos, entonces pueden atender muchas más necesidades de su población. En el resto de los departamentos se tiene ese tipo de limitaciones, por ejemplo. Y bueno, las alcaldías, por ejemplo, en el caso de viviendas, sí realizaron convenios con el gobierno central, en este caso con el Ministerio de Obras Públicas, para la construcción de esas viviendas sociales, ¿no? Generalmente aportaron una contraparte, ¿no? En esos casos, por ejemplo, cuando tenemos algún convenio entre alguna alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas para la ejecución de la construcción de viviendas, nosotros como auditores también tendremos que revisar toda esa documentación, ¿no? Y evaluar desde el momento de la preinversión que mencionábamos hasta la entrega total de esas viviendas, ¿no? Si se han cumplido con con todas las cláusulas que se contemplaban en el convenio, por ejemplo, ¿no? Y si no, y si los presupuestos se han ejecutado al 100% o a lo mejor hubo alguna modificación. También debemos evaluar esa situación como auditores. Agua potable y alcantarillado, o lo que conocemos como servicios básicos, ¿no? También se tienen, ¿no? Competencias a nivel central del Estado, a nivel de gobernaciones y a nivel de municipios. En el ámbito de la educación también, ¿no? Se tienen competencias ya definidas para el nivel central y el nivel departamental y nivel municipal. Algo que también es importante, las actividades de telefonía móvil y telecomunicaciones. A ver, a nivel central del Estado, hablando de las telecomunicaciones,
una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Establecerá el sistema y modalidades de regulación de los servicios de telefonía móvil, telecomunicaciones y demás tecnologías de la información y comunicaciones, lo que conocemos como TIC, ¿no? Y a nivel de las gobernaciones, formular y aprobar el régimen y las políticas departamentales de comunicaciones y telecomunicaciones, telefonía fija, redes privadas y radiodifusión. O reglamentar esos servicios a nivel departamental. A nivel de las alcaldías, respetando el régimen general, los gobiernos municipales, este aspecto también es importante, ¿no? O es importante para conocimiento, autorizarán la instalación de torres y soportes de antenas y las redes, ¿no? Entonces, las empresas de telecomunicaciones, en este caso, las tres que tenemos, ¿no? En nuestro país, acuden a las alcaldías, ¿no? Para solicitar la autorización de instalaciones de torres, ¿no? No acuden a las gobernaciones ni al gobierno central. Solamente las alcaldías autorizan la instalación de torres. No tenemos ese tipo de competencias, ¿no? O atribuciones de cada una de las instancias de gobiernos. Y vuelvo a reiterar, nosotros como auditores realizaremos, ¿no? La verificación principalmente y luego la evaluación de la aplicación de esta norma, por ejemplo, ¿no? La ley 031 de autonomías. Entonces, hablando, ¿no? Del inciso B, los planes y sus modificaciones, programas y sus proyectos y su relación con el presupuesto de la entidad. Por ejemplo, ¿no? Hablábamos de las viviendas. Para esa finalidad, entre una alcaldía o en el caso existe una agencia estatal de vivienda, ¿no? Que depende del Ministerio de Obras. Entonces, en el caso que realizáramos algún trabajo de auditoría en esa agencia de vivienda, realizaremos, ¿no? La verificación, la revisión de los convenios que se suscribió con distintas alcaldías para el programa que se conoce, o en este caso proyecto, ¿no? Por proyecto de construcción de viviendas sociales. Y algo particular o algo que se aplica, ¿no? A la auditoría operacional, no solamente en el área o en el ámbito público, como les había mencionado, también en el ámbito privado, ¿no? Se trata de medir los grados de eficacia, eficiencia, economía y o efectividad. Y bueno, tenemos las normas, ¿no? Ya aplicables, en este caso, a lo que es la auditoría operacional. Y como siempre, ¿no? La mayoría de los trabajos de auditoría se comienza con la planificación. La auditoría debe planificarse de tal forma que el objetivo de la misma sea alcanzada eficientemente. La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de sus etapas, facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. Ya habíamos visto este aspecto, ¿no? La planificación de la auditoría no tiene un carácter rígido, ¿no? Debe ser flexible. Porque, bueno, durante el trabajo de auditoría, ¿no? Podríamos encontrarnos con situaciones que no habíamos tomado en cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor tendremos que realizar alguna modificación en cuanto a la aplicación de procedimientos o técnicas, ¿no? De auditoría. Y toda modificación debe justificarse y documentarse en una adenda al memorándum de planificación de auditoría. La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de todo el desarrollo de la auditoría. Y es evidente, ¿no?
la planificación también contempla la elaboración de programas de trabajo, ¿no? ¿Qué serán los programas de trabajo? A ver, alguien, ¿qué serán los programas de trabajo? ¿O para qué elaboramos los programas de trabajo en auditoría? Su participación, por favor, jóvenes, señoritas. Programas de trabajo en auditoría. Buenos días, Lisa, ¿me escucha? No te escucho muy bien, un poquito más alto. Ahora, Lice, Ahora sí. bueno, los programas de trabajo en auditoría es un medio que se utiliza para lograr los objetivos que se tienen para realizar esta auditoría. En estas se tiene que llevar mayor las actividades y una programación base a las fechas establecidas en las que se debe realizar cada fase de la auditoría. Ya. Por ejemplo, La planificación de los sí. resultados. A ver, como les dije, la planificación o el MPA de auditoría incluye los programas de trabajo. A ver, Milenka, y luego Esther, por favor. Milenka, Licenciado, buenos días. bueno, Bueno, el programa de trabajo en auditoría se lo hace con para tener un objetivo, el alcance, un calendario de actividades para lograr hacer el trabajo, licenciado. ya, podría ser, pero falta. A ver, Esther, si puedes complementar. Buenos días, Licen. Al programa de auditoría lo puedo definir como un sistema organizacional donde se definen tiempos, objetivos en base a lo que se quiere alcanzar, el tema de alcance, los hallazgos o los análisis de riesgos y demás, en base siempre a tiempos. Mm, sí, pero falta algo principal. Todos los aspectos que hemos mencionado o que han mencionado Milenka, Esther, y no escuché tu nombre, compañero, forman parte en realidad de la planificación, ¿no? O del MPA, Memorándum de Planificación y Auditoría. Pero ya los programas de auditoría propiamente dichos, ¿con qué finalidad? O un ejemplo, ¿cómo elaboramos los programas de auditoría? Listen, los programas de yo los conozco de cumplimiento y de sustantivos y de cumplimiento, Ya, está bien, está bien. A ver, un en, en ejemplo. lo- en los cuales el de cumplimiento son todos los documentos aquellos referentes que se va a llevar en el proceso de auditoría, y los programas sustantivos son, eh, lo podríamos decir como el manejo monetario, se podría decir, eh, Um, de la ejecución, más o menos. Por ahí, dicen. No tengo ahorita las palabras correctas, pero ya, sé prácticamente que son sustantivas y de cumplimiento. ya. Sustantivos podría ser qué documentación vamos a revisar, qué documentación vamos a verificar, ¿no? Y los de cumplimiento, qué técnicas vamos a utilizar, ¿no? Para revisar esa documentación o qué pruebas vamos a aplicar posteriormente, ¿no? Para satisfacer nuestro criterio, ¿no? Ya, a ver. Eh, todos aportaron algo, pero excepto,
Perdón. Excepto el último caso, las otras personas hablaron de lo que es la planificación propiamente dicha de auditoría. Pero vale su participación. A ver, Milenka, ¿fue, no? Milenka. Sí, Licen. Luego creo que fue Esther. Sí, Licen, Esther Pari. Estoy equivocado. Mil disculpas. Aún no me aprendo sus. Y luego. El Luego, último por fue favor, Poma Solís, dime. dicen, fue el último. José Manuel. Sí, el último fue. Ya. Y hubo otra persona más. ¿Quién fue? Yo Lice, Rodrigo Félix Tonconi Gutiérrez. Uy, te escucho muy bajo. Rodrigo, ¿me dices? Sí, Rodrigo Tonconi. Ahora sí. Ya. Ok, Rodrigo. Ya. A ver, los programas de auditoría se elaboran, por ejemplo, para qué tipo de trabajo vamos a realizar para cada rubro del balance general. Para el caso de disponibilidades, por ejemplo, ¿no? Tendremos un programa de trabajo. Ahora tenemos un poco más claro. Para cuentas, para el rubro del exigible, tendremos otro programa de trabajo. ¿No? Obviamente ese programa de trabajo, creo que la mayoría mencionó, se detalla, ¿no? En qué tiempo, cuál es el plazo que tenemos para desarrollar cada uno de los programas. En el caso de los bienes de consumo o de almacenes, a lo mejor se necesita realizar algún tipo de verificación o algún tipo de trabajo de auditoría, ¿no? También se elaborará un programa de trabajo. Para el rubro del patrimonio también podría elaborarse un programa de trabajo. Para el tema de ingresos, lo propio. Para el tema de egresos, en el tema de egresos ya tendremos que elaborar programas de auditoría, a lo mejor para un determinado. En base, podríamos tomar en cuenta el clasificador presupuestario, ¿no? Podríamos elaborar un programa de trabajo para lo que son servicios personales, otro programa de trabajo para lo que son servicios no personales y algo similar, ¿no? Para el resto de rubros que conforman, por ejemplo, los clasificadores presupuestarios. Y ahora, ¿recordaron o tienen una mejor idea de lo que son programas de trabajo? ¿O algún otro comentario o algún otra, alguien que quiera ampliar este concepto? Sí, dicen todo claro. Por ejemplo, ¿no? Para el rubro del disponible se dice como primer paso, ¿no? Obtenga, en el caso de bancos, obtenga los extractos bancarios, conciliaciones bancarias, libros mayores al 31 de diciembre de 2021. Segundo paso, coteje los saldos de los extractos bancarios, libros mayores, conciliaciones bancarias contra los saldos que se tienen en el balance general, ¿no? Y luego viene otra serie de pasos, podríamos decir, u otra serie de etapas, ¿no? Ese sería, dice, programas sustantivos, ¿no ve? Lo que mencionó ahorita. Más Sí, sustantivo, ¿no ve? Ajá. Bueno, dependiendo de la complejidad, en este caso, vamos a decir, de la operación o de una transacción, ¿no? Aplicaremos en unos casos solamente, o bastará con aplicar lo que dices, técnicas o procedimientos sustantivos, ¿no? O en otros casos solamente bastará con que tengamos la documentación y no habrá mayor complicación, no aplicaremos otras técnicas, ¿no?
pero habrá a lo mejor algunas operaciones que requieren aplicar otras técnicas, ¿no? Entonces, dependiendo del movimiento, de la complejidad de las situaciones que vayamos a encontrar, por ejemplo, en las cuentas bancarias, ¿no? Si tenemos muchas operaciones pendientes, la conciliación bancaria que nos presentan es tan larga que no es solamente una hoja, ¿no? Una, dos, ¿no? Se contemplan muchas operaciones pendientes, les vuelvo a reiterar, entonces necesitaremos aplicar otros procedimientos, ¿no? Entonces depende de las situaciones con que nos vayamos a encontrar. Bueno, y todos esos aspectos también podremos determinar, perdón, podremos determinar en algunos casos en la etapa de evaluación, ¿no? O en la etapa preliminar. Ya a lo mejor, ¿no? Pudiera ocurrir alguna situación que no habíamos previsto, entonces podremos modificar, como se menciona acá, nuestro AMPA y podremos incluir algunos otros programas y procedimientos de auditoría. Ya me perdí. La planificación de la auditoría, no, programas de, vamos hablando de los programas. Bueno, toda modificación debe justificarse y documentarse en una adenda al memorándum de planificación. La planificación no debe entenderse únicamente, ¿no? Como una etapa inicial. En la etapa de planificación, el auditor gubernamental debe precisar el objetivo, objeto y el alcance de la auditoría. Anteriormente estábamos viendo que todas las entidades que perciben recursos, IDH, Impuesto Directo a los Hidrocarburos, entonces deben presentar su informe de auditoría operativa u operacional. En ese caso, el objetivo será determinar, ¿no? Será determinar el grado de eficacia de la utilización o la inversión de los recursos del IDH, ¿no? También les mencionaba el alcance de la auditoría, en ese caso, de los recursos IDH, estoy mencionando, por favor. Por norma se dice que el alcance es al 100% de las actividades u operaciones, ¿no? Para otro tipo de trabajos de auditoría, por ejemplo, para el caso del exigible, ¿no? Podría aplicarse un otro alcance, otro porcentaje de alcance. Para una evaluación objetiva es necesario evaluar y validar los objetivos y metas de la entidad auditada relacionadas con el objeto de la auditoría. Bueno, eso está relacionado con lo que ya veíamos, ¿no? Acá, en la anterior etapa, ¿no? Cuando revisamos, ¿no? El mandato legal o los documentos legales de creación, y luego también tenemos que revisar el PI y POA y presupuesto. Con base en la precisión del objetivo, objeto y alcance, el auditor gubernamental debe elaborar la matriz de planificación, que debe contener el resumen del objeto de la auditoría, el problema o problemas identificados, los riesgos o efectos, focalización y el indicador de medición validado. A ver, algún problema, por ejemplo, hablando de los recursos IDH, les decía que generalmente esos recursos se destinan a la ejecución de proyectos. Cuando hablamos de proyectos, tiene relación con construcción generalmente, ¿no? Eso es algo algo representativo de lo que es un proyecto, ¿ya? Un proyecto en la parte privada generalmente está relacionado con la construcción de alguna infraestructura.
no siempre edificación, ¿no? Ya habíamos hablado acá en nuestro medio, calles, avenidas, graderías, ese tipo de infraestructura, ¿no? Tiene relación con los proyectos. Un problema podría ser, ¿no? Que un proyecto ha quedado paralizado, por ejemplo, ¿no? Es un problema que podríamos identificar. O al momento de realizar la indagación, nos presentan los, por ejemplo, ¿no? Los mayores o los auxiliares de activo fijo y podríamos detectar, ¿no? Consultamos si todos los proyectos han sido concluidos y han sido entregados a la población. Entonces, podría surgir ese tipo de problemas, ¿no? Que un proyecto ha quedado paralizado. ¿Qué nos indicará esa situación, no? Que se podría establecer indicios de responsabilidad, ¿no? Y si no ha sido concluido, podríamos inclusive tener indicios de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Tanto para la entidad pública, así como para las empresas contratistas, por ejemplo, ¿no? Podríamos detectar ese tipo de situaciones. Y al elaborar nuestro informe de auditoría e identificar ese tipo de hallazgos, por ejemplo, ¿no? Se tendrá que inmediatamente adoptar algunas decisiones, ¿no? El iniciar a lo mejor algunos procesos, ¿no? Vuelvo a reiterar, no solamente a la entidad gubernamental, también a las personas o empresas involucradas, ¿no? Podemos ver, ¿no? Esa es una importancia, podríamos decir, del trabajo de auditoría. En algunos casos las entidades públicas dejan pasar esas situaciones, ¿no? Es una obra inconclusa, bueno, y lo dejan ahí, no toman ninguna medida. Y pasa el tiempo, ¿no? Y cuando alguna vez un auditor va a verificar, ya encuentra que esa infraestructura ya está en ruinas, ¿no? Y ni siquiera había sido concluida, pero se realizó inversión, ¿no? Inversión de dinero, de recursos, eso es lo dramático, podríamos decir, ¿no? Al final, como ya habíamos y como conocemos, ¿no? Los recursos que administra el Estado son de todos, pertenecen a todos y todas las bolivianas, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones que se ven, o los llamados obras, o las llamadas obras fantasmas, ¿no? En algunos casos también es terrible verificar ese tipo de inversiones aparentes que se hubieran realizado, ¿no? Cuando se requiera aplicar métodos de muestreo, el auditor gubernamental incluirá la explicación de la forma de determinación de la muestra representativa y las razones de su selección. En algunas ocasiones, ante situaciones muy complejas, se tendrá que acudir a las muestras que se dicen muestras estadísticas, ¿no? Aplicando algunas fórmulas. En algún caso, muy complejo tendría que ser, al igual que en el resto de las auditorías, ¿no? Pero en otros serán muestreos que son prácticos, ¿no? Tienen que ser prácticos, dependiendo de la complejidad y de la cantidad de operaciones principalmente. Cuando corresponda, el auditor gubernamental deberá definir el grado de eficacia que pueda considerarse para calificar una gestión eficaz o, en su caso, deficiente o negligente, tomando en cuenta las características y contextos propios de la entidad. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Una obra inconclusa, ¿no? Obviamente vamos a emitir tal situación en nuestro, o vamos a detallar tal situación en nuestro informe, ¿no? Entonces, se podría calificar como deficiente o incluso negligente, ¿no? En la matriz de planificación, el auditor deberá definir en forma individual o en conjunto el grado de eficacia. Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Si la entidad no ha realizado o no tiene establecido los índices para medir, ¿no? En qué parámetros se puede calificar como bueno,
deficiente o negligente, entonces nosotros vamos a tener que construir, ¿no? Estos instrumentos que ya habíamos visto anteriormente. Para fines del pronunciamiento sobre el grado de ineficacia se considera el rango de 0 a 69. Perdón, de 0 al 69%, ¿no? Siempre hablando en términos de porcentajes. A ver, ¿cómo podemos interpretar esta parte? De 0 a 69%. Para fines del pronunciamiento sobre el grado de ineficacia se considera el rango de 0 al 69%. ¿Cuál será la forma de interpretar? Un 69% ha sido ineficiente, se podría decir. O sea, el presupuesto que se ha mandado para la obra no ha sido correctamente ejecutado. Y yo creo que si es de 70 a 100%, y yo creo que la obra ha sido efectuada correctamente. Ya. ¿Alguien más? Y también ahí no entraría lo que llega a ser economía. Creo que era Sí. que se hablaba de que se logre el proyecto de la manera más eficiente, con los gastos menos reducidos, alcanzando los objetivos planificados. Te escucho con mucha interferencia o solamente será mi equipo. No te escucho muy bien. Ahora, Licen, Ahora sí, a ver, nuevamente, por favor. lo que entra en eficiencia, economía y eficacia, en economía creo que igual entraría, lo que dice que hay que para alcanzar los resultados se debería gastar lo menos posible y alcanzar los resultados planificados. De esa forma se puede ver también que ha sido eficiente en el proyecto que se ha elaborado. Sí, sí, sí. Tiene, más o menos se podría considerar el mismo parámetro, ¿no? Pero acá ya nos dan una pauta. En las normas ya de auditoría operacional ya nos dan una pauta para determinar los grados, ¿no? En este caso de ineficacia, si se obtiene un menor o un porcentaje de 69 o para abajo, se considera que la gestión ha sido ineficiente, ¿no? Entonces lo óptimo será obtener una calificación arriba del 70%, ¿no? Se considera que ya es aceptable, vamos a decir. Y obviamente un grado o la ejecución al 100% será excelente, ¿no? Se podría decir. Si tomamos como grados de calificación. Ok, Enrique, ¿tienes algún problemita con tu equipo, no? ¿O el resto de tus compañeros, el resto lo escucha bien? ¿O yo no lo escucho muy bien? ¿O solamente es mi equipo? Sí, dicen, se escucha un poco bajito. Ya, entonces no es solamente mi equipo, ¿no? Tú, Enrique, por favor, ¿tu equipo tiene algún problemita? También No. voy a revisar. Ahora sí te escuchamos bien. Ya. Debe elaborarse programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. La naturaleza, extensión y oportunidad, ¿no? La extensión, lo que les mencionaba, ¿no? En algunos casos bastará con que revisemos la documentación, ¿no? Y si no hay mayores diferencias entre la documentación que estamos revisando y los saldos que se muestran en los estados financieros, no será necesario, ¿no? La aplicación de otros procedimientos sustantivos, lo que mencionaba nuestro compañero. Pero en otros casos, ¿no? Lo que les mencionaba también, sí, la conciliación bancaria, ¿no? Contempla muchas operaciones pendientes, ya es algo
que merecen, ¿no?, una especial atención. Luego, como resultado del proceso de planificación, se debe elaborar el memorándum. Bueno, ya habíamos hablado de esta parte. Debidamente respaldado. Cuando veíamos las normas generales, ¿no? Algunas son reiterativas, pero en algunas otras ocasiones tiene particularidades, como acá, ¿no? En las normas, en este caso de la Contraloría, ya nos dan una pauta de cómo podemos considerar, ¿no?, la gestión. Supervisión. Bueno, esto creo que ya es reiterativo. Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. Puede variar. Esta última parte, ¿no? La supervisión del trabajo puede variar dependiendo de la importancia del trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, sería adecuado que los auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo efectuado por otro miembro del equipo con menor experiencia. Generalmente ocurre esa situación, ¿no? Los cargos de supervisor o de gerentes de auditoría obviamente son o recaen en personas que tienen suficiente experiencia, ¿no? Y además conocen el rubro, vamos a decir. En este caso, algunas particularidades, como vemos, que se presentan en las entidades públicas. Serán otros auditores u otras auditoras, por ejemplo, ¿no?, que tendrán conocimiento de lo que ocurre en el ámbito privado o comercial, por ejemplo, ¿no? No siempre, ¿no?, una persona va a tener conocimiento pleno, ¿no?, de lo que pasa en el ámbito público, así como pasa en el ámbito privado, por ejemplo. El control interno. Se debe obtener comprensión del control interno asociado al objeto de auditoría. Este aspecto también es muy, muy importante, ¿no?, en todo trabajo de auditoría. El control interno es un proceso implementado por la máxima autoridad ejecutiva y todo el personal, diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de objetivos institucionales. Con el propósito de identificar riesgos y precisar el objeto de la auditoría, el auditor gubernamental efectuará la evaluación del control interno relacionado con el mismo. La evaluación del control interno incluirá dos fases. Primero, conocimiento y comprensión de las actividades de control y otros componentes del control interno que tengan relación directa con el objeto de la auditoría. Segundo, comprobación de que el control interno relacionado con el objeto de la auditoría está siendo aplicado por la entidad y funciona, tal cual fue observado en la primera fase. ¿Cómo obtendremos el conocer, ¿no? El conocer cómo está funcionando el sistema de control interno o el control interno? Por ejemplo, ya habíamos mencionado, generalmente, ¿no?, toda entidad o toda organización tiene un reglamento interno, vamos a decir, documentos de constitución, luego reglamentos internos, podría ser de reglamentos internos y luego los manuales de funciones, el organigrama, el POA también será importante, el PI, como habíamos visto, pero luego los organigramas, manuales de funciones y manuales de procedimientos, ¿no? Entonces, recabamos toda esa documentación y luego verificaremos, ¿no?, en una primera instancia. En la etapa previa, realizaremos, ¿no?, una lectura de todos esos documentos y luego ya en la etapa previa verificaremos, por ejemplo, ¿no?, algunos aspectos. Y de esa manera podremos identificar
¿no? Los niveles de riesgos, ¿no? Niveles de riesgos principalmente. Evidencia. La cuarta norma de auditoría debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para sustentar las conclusiones y el pronunciamiento del auditor gubernamental. A ver, hablando de la evidencia, ya habíamos mencionado también anteriormente, ¿qué será una evidencia competente y suficiente para nosotros como auditores? O cuando hablamos en contabilidad, ¿no? Contabilidad gubernamental, diríamos, ¿no? Los comprobantes contables deben tener la suficiente documentación respaldatoria, ¿no? Algo similar. Entonces, para nosotros ya como auditores, ¿qué será la evidencia competente y suficiente? A que la evidencia debe ser clara y concisa, Lice. Está bien, está bien. ¿Qué más? Ahora sí, Enrique, está bien tu audio. Gracias. Licenciado, Lice, debe ser suficiente. A ver, Cintia, por favor, primero, y luego Rubén. Cintia, por favor. como decía, que sea competente, que sea importante y aparte de eso, que sea también la necesaria, no toda la información. Por ejemplo, Por ejemplo, si necesitáramos hacer de algún tipo de cuenta, pues tendríamos que, o sea, en vez de utilizar todas las cuentas, digamos, solamente usar efectivo, usar banco y ese tipo de cosas que sean competentes a lo que estamos investigando. ya, ok, para el rubro del disponible. A ver, Cintia. Ahora, Esther, por favor. No, Rubén y luego Esther. Lice, bueno, igual lo que tenga suficiente competente, ¿no? Como este ejemplo, podría ser que si a una cuenta estamos revisando, digamos, no podemos subir otras Uy, se cortó, no te escuché muy bien, Rubén. Esther, tal vez Rubén, no, uy, Rubén, tú, que algún sea problemita también, entrecortado se te escucha. Uy, no, algún problemita con tu audio también tenemos, Rubén, ¿no? Entrecortado se te escucha. Lice, sí, me sale que no tengo buena señal, me intentando Ahora sí. conectar otra vez, me sale. Ahora sí. Lice, decía de las evidencias que tienen que ser suficiente y competente, ¿no? Que no sea por llenar tal vez que sea cantidad. Podemos poner no cualquier documento, ¿no? Tiene que respaldar la cuenta que se está revisando. Ya, podría ser, ¿no? No ir más allá de lo necesario, por ejemplo, o recabar información más allá de lo necesario. Ya, podría ser. Luego teníamos a Esther, por favor. En cuanto a la evidencia, dicen, debe contener información relevante. Para ser suficiente y competente debe ir al objetivo y ser convincente en cuanto a los hallazgos que se encuentran para las posteriores conclusiones y recomendaciones.
debe ser confiable y que respalde. Un ejemplo, Esther, un ejemplo. A ver, en cuanto a los hallazgos, en cuanto a los estados financieros, digamos, si hay algún hallazgo, debe respaldar como ¿cómo se puede decir? La evidencia de los recibos, documentos como las redacciones o las actas que se redactan, que respalden claramente lo que se quiere exponer. No, ya. Podría ser. Actas generalmente se elaboran en los procesos de adquisición o contratación, por ejemplo. ¿No? Son documentos muy importantes las actas. Actas de apertura, de ofertas, por ejemplo, ¿no? Se elaboran. Y luego las comisiones de calificación también elaboran actas, ¿no? De las reuniones que llevan a cabo. Exacto, Licen. Y en cuanto ahí puede contar con la información, tanto también con las contrataciones, el monto de sus pagos, la verificación de que realmente se haya seleccionado personal que encaje a cada área que se ha lanzado convocatorias. Esos ciertos hallazgos que pueden respaldar. Sí, 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 me parece bien. En los procesos de adquisición, como dije, ¿no? Adquisición de bienes o contratación de servicios, podríamos respaldar, ¿no? Lo que mencionábamos, a ver, esto de compartir, llevas acá, ¿no? La evidencia debe ser competente y suficiente. Hablando de los procesos de contratación, ¿no? Obtendremos y respaldaremos, ¿no? Nuestros hallazgos o las observaciones que estamos realizando con la documentación necesaria, ¿no? No serán, o por ejemplo, ¿no? Algunos procesos de contratación son un archivo de palanca completo o a lo mejor incluso 2 o 3, ¿no? Entonces no será necesario que obtengamos copia de toda esa documentación, ¿no? Solamente de lo necesario, lo que creamos importante, que pueda respaldar la conclusión a la que estamos llegando. En el caso del disponible, lo que les decía, por ejemplo, las conciliaciones bancarias, ¿no? Si las conciliaciones bancarias no presentan muchas operaciones pendientes, a lo mejor son pocas, ¿no? 5 hasta 10, inclusive se podría considerar razonable, ¿no? Entonces no aplicaremos ningún otro tipo de procedimiento. Bastará con obtener los extractos bancarios, las libretas bancarias y las conciliaciones, ¿no? Y terminaremos, por ejemplo, con ese rubro de las disponibilidades. Pero podríamos tropezar, ¿no? Con otro tipo de inconvenientes, como les dije, con algunas actividades que son muy complejas. En ese caso, a lo mejor tendremos, como hace un momento mencionábamos, elaborar o ampliar nuestros programas de trabajo y, por consiguiente, realizar alguna modificación o algún ajuste a nuestro MPA. Bueno, como vemos, ¿no? Al igual que la contabilidad, la auditoría también es una actividad bastante dinámica, ¿no? Y por demás interesante. Vale la pena estudiar y luego entrar al campo profesional. Bien, no tenemos ya mucho tiempo.